Buenos días, hermanos. Hoy les quiero preguntar cómo se sienten hoy. ¿Están agradecidos con Dios? A ver, levanten la mano. ¿Están agradecidos con Dios? ¿Se encuentran atribulados? ¿Se encuentran afligidos? Bendecidos. No escuché quién fue, pero me encanta quien dijo bendecidos. Tenía que ser Susi, se encuentra bendecida, yo también. Miren, el día de hoy yo me encuentro muy agradecida con Dios. Muy, pero muy agradecida con Dios. Los que me conocen sabrán que tengo 3 hijas, ¿verdad? Y el día de hoy las 3 están aquí. Por alguna razón, en algunas semanas no puede estar una, en otras no puede estar otra. Pero hoy, este día, y ese es un motivo para agradecer a Dios, así como todos tenemos motivos para ser agradecidos el día de hoy, ¿verdad? Bueno, pues hace algunas semanas, pensando precisamente en el agradecimiento, pensaba en todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y pensaba si existe alguna forma o alguna manera de retribuirle a Dios todas estas bendiciones. De alguna forma pagarle por esto. ¿Y ustedes creen que nosotros podamos pagarle a Dios por todas esas bendiciones que día a día nos da? Sí. No, no hay manera. Simplemente yo creo que la vida no nos alcanzaría para poder nosotros retribuirle o pagarle por esas bendiciones que a veces son inmerecidas, ¿verdad? Y pensaba que aunque no lo puedo pagar, sí debo de hacer algo. Mi vida debe de ser de tal manera que cada cosa haga, que evidencie que tengo gratitud hacia Dios. ¿Realmente estaré siendo agradecido? Acompáñenme por favor a la palabra, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. ¿Me dan un amén cuando ya estén listos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, gracias, bendito Dios, porque hoy, Señor, te ha placido que yo esté aquí, parada frente a este atril, Señor, compartiendo de tu palabra. Inmerecida soy, Señor, porque me has escogido, Padre. Señor, que esta palabra no llegue vacía a ningún corazón, que quede ahí como esa semilla, Padre. Y, Señor, pongo en tus manos este tiempo, Señor, sabiendo que tú lo tomarás. Gracias, bendito Dios, por todo lo que haces y por todo lo que harás en esta comunidad de Luz y Sal. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues como es mi costumbre, pónganse los cascos, abróchense los cinturones y agárrense. Y agárrense porque esta palabra no es lo que yo vaya a dar, sino fue inspirada por Dios y esta palabra fue dada a Pablo. Esta es una carta a los tesalonicenses y precisamente les dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Y bueno, de esto surgió el deseo de conocer qué es lo que Dios nos dice por medio de su palabra acerca de la gratitud. Y así nació este mensaje. Primero quiero que vayamos a saber qué es lo que significa gratitud. Y de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, dice que es un sentimiento que nos obliga, nos exige, nos constriñe, nos ordena o nos manda a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o se nos ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Es decir, cuando tenemos gratitud, estimamos, apreciamos, valoramos las cosas que otros hacen por nosotros, ¿verdad? E incluso valoramos las cosas que también no han hecho.
pero también que han querido hacer. Es decir, una persona que es agradecida tiene mucha estima, hasta la buena intención que alguien más tuvo o tiene por nosotros. Y este mismo sentimiento nos lleva a corresponder de alguna manera a la persona que actúa o intenta beneficiarnos de alguna manera, ¿verdad? Pero bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dirá la Biblia respecto a la gratitud? Y la Biblia relaciona la gratitud con la memoria. ¿Por qué será con la memoria? Es decir, el que es agradecido no puede olvidar lo bueno que han hecho por él, pero el que olvida definitivamente no puede ser agradecido. Y David habla de esto en un salmo muy conocido y que pueden ustedes ya haberlo leído. Es el Salmo 103, versículo 2, y dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David está apreciando cada uno de los favores que Dios le ha concedido. Él expresa por medio de su salmo la eterna gratitud que tiene hacia Dios por todas las cosas que ha hecho a su favor. En este salmo describe los elementos más sublimes de la misericordia de Dios, como el perdón, como la sanidad, como la misericordia. David agradece por medio de su canto y se exige a sí mismo no olvidar los favores de Dios. También en los mismos salmos, en el capítulo 100, versículo 4, nos enseña a apreciar sus favores, pero también a saber cómo corresponderle a Dios por sus cuidados. Por eso nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Es decir, cuando nosotros venimos a presentarnos ante Dios, debemos venir no solo con el sentimiento de estar agradecidos, sino con acciones en nuestra vida que reflejen ese sentimiento. No basta solo con sentirlo o decirlo, debemos actuar. Tomando en cuenta todo lo dicho hasta el momento, entendemos que el agradecimiento no es solo dar las gracias verbalmente, ¿verdad? El agradecimiento es una forma correcta de vivir y es también esa acción, es algo más concreto, es algo que nosotros tenemos que ver y percibir. Por eso este salmo, que está en el capítulo 100, versículos 4, nos pide que entremos con acción de gracias. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones que evidencian tu gratitud? La gente que te rodea puede ver que realmente estás agradecido, puede ver en nosotros que somos personas agradecidas. Bien, una de las cosas que pueden observarse en la Biblia es que Dios toma muy a pecho las acciones que nosotros tomamos para con nuestros hermanos. Esta es una regla general en la Biblia y yo ya he hablado de ello, ¿verdad? Amar al prójimo como a ti mismo. Todo lo que hagamos a nuestros hermanos es como si nosotros se lo hiciéramos a Dios. Y esto debe de quedarnos muy, muy grabado en nuestra mente. Todo lo que hagamos a nuestros hermanos es como si nosotros se lo hiciéramos a Dios. Y la palabra lo dice en Mateo 25:4. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Por eso, lo primero que debemos de tomar en cuenta para vivir agradecidos es vivir agradecidos con nuestro prójimo, ¿verdad? Con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, en general con toda aquella persona que nos rodea. Si yo digo que estoy agradecido con Dios, pero no me muestro agradecido con quienes me rodean, entonces ese agradecimiento no es sincero, porque estar agradecido con Dios se refleja en nuestro comportamiento con el prójimo. Yo no debo sentarme a la mesa, y escúchenme bien, cuando damos gracias por los alimentos, no debo sentarme a la mesa
sin antes agradecer también. Agradecemos y es nuestra costumbre agradecer a Dios, ¿verdad? Pero también tenemos que agradecer a nuestro Padre terrenal o a aquella esposa o a quien haya cocinado esos alimentos que hoy están llegando a mi mesa. A veces solamente acostumbramos a agradecer a Dios por la provisión, pero también de por medio hubo manos que intervinieron para que ese alimento llegara a nuestra mesa. No puedo decir que estoy agradecido con Dios por lo que provee para mi hogar si no soy agradecido con quienes han servido como medio de provisión. Por ejemplo, nuestros jefes que nos brindan un trabajo o con nuestros clientes que consumen nuestros productos, ¿verdad? Es importante reconocer que todo nuestro sustento proviene de Dios y por eso debemos de ser agradecidos con Él. Pero es necesario también ser agradecido con quienes usan para llevarnos ese sustento. Bien, en resumen, antes de venir con agradecimiento ante Dios, debo de ser agradecido con mi prójimo. Si no soy agradecido con quien veo, pues tampoco puedo ser agradecido con Dios. Y yo vengo a expresar agradecimiento ante Dios sin ser antes agradecido con mi prójimo, entonces estaríamos ante una hipocresía, tal como sucedió con el fariseo en Lucas, en el versículo 18, en el capítulo 18, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Cuántos solemos escuchar ese tipo de oraciones? Que puesto de pie daba gracias, pero únicamente para ser visto por los demás. Y el resto de la parábola nos deja saber que Dios, por supuesto que no escuchó esta oración, ¿verdad? También hay enemigos del agradecimiento. La gratitud es un sentimiento y ser agradecidos es una virtud. La gratitud no puede coexistir con un sentimiento en contrario o con un defecto que se oponga a esa virtud. Y la Biblia nos los enseña. Si me quieren acompañar a Santiago, capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces debemos entender cuáles son aquellos sentimientos o defectos que debemos evitar a nuestra vida. Y aquí es donde me quiero detener porque esto no va a agradar mucho. Uno de las cosas que pueden detener esa gratitud es la murmuración. La murmuración encabeza varias de la lista, pero para tener en claro qué es murmurar. Murmurar es hablar en voz bajita, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Miren, les voy a explicar qué es. Es cuando te dicen: anda, ve y lava los trastes. Y tú entre dientes dices: ¿pero por qué yo? Si hay mucha gente aquí, ¿por qué voy a hacerlo yo? O también cuando les preguntan, yo quiero saber de aquí, ¿a cuántos les gusta lavar platos y a cuántos les gusta lavar ropa? A mi yerno le gusta lavar ropa y le gusta lavar platos. Bendito Dios, alabado sea el Señor. Ojalá y nunca se le quite, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente reclama cuando está lavando los trastos y cuánta gente reclama cuando está lavando ropa, verdad? Sabemos de muchas ocasiones que hoy otra vez un alterón de ropa, calcetines sucios y además tengo que irlos recogiendo por toda la casa, ¿verdad? Pero se olvidan que si hay platos sucios es porque hubo comida sobre la mesa. Y se olvidan que si hay ropa sucia es porque hay gente con vida para vestirla. Murmurar es hablar entre dientes. Nos salvamos del pecado del adulterio, nos salvamos del pecado de la mentira, nos podemos salvar del pecado de los vicios, pero estamos cayendo en el pecado de la murmuración. Y la murmuración, ¿qué creen? Daña al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros.
Quiero que usted ponga atención a la serie de pecados que sigue y que origina la murmuración. Está aquí, pero hay una secuencia de pecados antes de la murmuración. Todo murmurador antes de murmurar está insatisfecho. La murmuración es producto de la insatisfacción. Algún día que usted se levanta y quiere ir al trabajo, no sé, digo, a algunos les ha de haber ocurrido, no a todos, pero sí a algunos nos ha ocurrido, que queremos, y cuando más tenemos prisa, queremos prender nuestro coche y no prende, no prende. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene, no? ¿Qué está sucediendo? Y nos molestamos, hacemos caras, no nos acordamos en ese momento de orar, ojalá todos sí se acuerden de orar, pero nos molestamos en primer lugar, ¿verdad? O, por ejemplo, aquellos que tienen moto, la agarran y ven que está ponchada la llanta. No sé si se les poncha la llanta, pero bueno, vamos a suponer que sí se les poncha o le tienen algún otro defecto. Y justo cuando tienen más prisa resulta que está ponchada la llanta, ¿verdad? Y estoy apurado y entonces empiezan a decir, moto vieja, chatarra, mejor te voy a tirar, ¿verdad? Y comenzamos a murmurar, pero esa murmuración es producto de la insatisfacción. Pero atención con esto, hay gente que está murmurando insatisfecho por algo, por lo que ayer estaba agradecido. Murmuramos por el vehículo que no arranca, pero no nos damos cuenta que anteriormente habíamos orado por ese vehículo, por el que ahora estamos quejándonos, ¿verdad? Y cuando Dios se lo dio, agradecido, incluso hasta usted lloró porque se lo había dado, ¿verdad? Y sin embargo ahora se está quejando porque no arranca. Algo más que nos sucede. Recordemos a aquellas personas que estaban solas y que en su soledad, en su almohada, muchas veces derramaron lágrimas porque llegara a su vida esa persona. Dios fue tan bondadoso contigo y te dio esa pareja con la que ahora estás, con la que compartes hoy tu vida. Y ahora murmuras insatisfecho, ya no lo soporto, me quiero divorciar. Y estás insatisfecho por algo por lo que oraste hace mucho tiempo, ¿verdad? Se los dejo aquí como reflexión, no nos sucede a todos. Bien, otro de los defectos y otra de las cosas que pueden interferir en nuestra gratitud es el olvido. El olvido aparece como un antónimo de agradecimiento en el diccionario y David lo sabía, por eso nos invita en el Salmo 103, versículo 2, a que no olvidemos ninguno de los beneficios de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de esas bendiciones que Dios nos dio, nos volvemos mal agradecidos. Olvidar es muy peligroso. Además de ser mal agradecidos, nos pone en riesgo de volver atrás, porque nos olvidamos de dónde nos sacó Dios y lo mucho que nos ha perdonado. Debemos recordar siempre nuestra situación antes de Dios, antes de que Él nos alcanzara y antes de que fuéramos lo que somos. Otra de las cosas que pueden suceder es creerse merecedor. Esto podemos verlo en la parábola de los 10 leprosos y esta parábola me encanta. De hecho, le decía a mi esposo, quisiera que fuera los versículos centrales, pero voy a tocarlo aquí nada más levemente. No sé si se acuerdan ustedes de esta parábola en donde los 10 leprosos, en Lucas 17:11 dice que eran 10 leprosos que gritaban misericordia a Jesús. Pero cuando Jesús los escucha, tiene compasión de ellos y los sana. Los envía a presentarse ante los sacerdotes, pero solo uno de ellos regresa para agradecer. Fíjense bien, eran 10 y le claman a Jesús que los sane y solamente uno de ellos los sana y se van. Y solamente uno de ellos los sana. Solamente uno de ellos regresa y ese que regresa era extranjero. ¿Por qué los otros 9 no regresaron? La respuesta es sencilla. Ellos no volvieron porque eran judíos que trataban de vivir conforme a la ley, según su propia opinión. Ellos eran merecedores de los favores de Dios porque cumplían con las ordenanzas. Se sentían autosuficientes, creían que eran merecedores de toda la gracia de Dios. En cambio, el samaritano era un gentil
era pagano, él no era observador de la ley, al igual que los judíos. Él sabía que era indigno de conmiseración. El samaritano supo reconocer que recibió la sanidad como un favor inmerecido, al contrario de los judíos que erróneamente creían alcanzar la justicia por sus obras. El samaritano sabía que no merecía nada y aún así lo recibió todo. Otra de las cosas que obstaculizan la gratitud es la soberbia y el orgullo. Y esto lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 25 al 31. Y esto lo pueden leer en su casa. Voy a hacer una breve reseña de lo que dicen estos versículos. Aquí en esta historia encontramos al rey Nabucodonosor, un rey que se llenó de soberbia, porque creyó que todo lo que había logrado había sido posible gracias a él mismo. A pesar de que Dios le envía la advertencia, no es capaz de recapacitar y se enaltece a sí mismo. Por causa de la soberbia, no le da gracias al dador de todo. Y fue castigado y fue reducido a una condición de animal. Estos y otros factores son enemigos del agradecimiento. Si algo de esto existe en nosotros, entonces no podrá brotar esa gratitud. Debemos de examinarnos y corregir nuestra manera de vivir, ya que vivir así nos puede traer problemas y entonces llevarnos a ser unos malagradecidos. Y ser malagradecidos nos lleva al rechazo de Dios. Sí, escúchenlo bien. Si no somos agradecidos con Dios, no le estamos agradando a Dios. Anterior a este punto vemos que si somos ingratos, entonces es porque posiblemente nosotros haya cosas negativas como el orgullo, como la autosuficiencia. Y si tenemos estas cosas en nuestro corazón, entonces no estamos agradando a Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículo 20 al 31, nos muestra que la gente se volvió ingrata con Dios y por tal motivo Dios los ha entregado a impurezas. Nos muestra de ahí que proviene una sociedad corrupta de nuestros tiempos ahora también, del rechazo a Dios, de no reconocer sus bendiciones y nos lleva a ser malagradecidos. Otra cosa que nos lleva al ser malagradecidos es no tener paz. En Proverbios 17:13 nos enseña que hay quienes pagan mal al que le hace el bien. Y esto sucede mucho, ¿verdad? A veces hacemos bien por alguien, pero nos pagan en sentido contrario. Y al principio vimos que la ingratitud nos lleva a querer compensar los favores que la gente tiene con nosotros, pero el ingrato, en vez de compensar, devuelve el mal al que le ha hecho el bien. Y la Biblia nos enseña que nunca se apartará del malagradecido el mal. Qué barbaridad, de verdad. Yo cuando leí esta parte, si somos malagradecidos, imagínense todavía un favor o una bendición que Dios les está dando y le devuelven lo contrario. Nunca se apartará el mal de sus casas. Y esto sí es peligroso. Nos aleja también de la salvación. Y aun cuando somos salvos, también estamos alejándonos de Dios. Por lo general tomamos el tema de agradecimiento como algo muy superfluo. Pensamos en ello como una cortesía o como un gesto de educación. Sin embargo, la Biblia nos presenta la gratitud como una de las formas en que podemos agradar a Dios y también nos muestra que la ingratitud es un pecado que nos puede llevar a alejarnos de Dios y finalmente a condenación. Y quizá esto les va a parecer muy extremo, pero ahora sí, acompáñenme a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Me dan un amén, por favor? Bien, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es decir, la Biblia enumera una serie de pecados y características de las personas pecadoras de los últimos días. Y entre estas características está el ingrato. Dios se toma muy en serio tu agradecimiento o tu ingratitud. De los ingratos, el Señor dice que estos amarán más los deleites que a Dios, y por ello están condenados a una eternidad sin Cristo si no se arrepienten. ¿A qué nos lleva la gratitud? Y yo creo que como en toda promesa, como en toda parte de la Biblia que es buena para nosotros, también hay esa parte buena. La gratitud nos lleva a ver puertas de esa gratitud. Así como ser malagradecido puede traer consecuencias negativas, el ser agradecido nos abre algunas puertas de bendición que podemos encontrar precisamente en la palabra de Dios, en Salmo 104, que ya lo habíamos leído anteriormente. Y claro que es correcto, cada vez que venimos a la casa de Dios debemos de venir agradecidos por las maravillas que todos los días nos da. Sin embargo, esto tiene una connotación más profunda y valiosa. El Salmo en los versículos anteriores nos dice: cantad a Dios, servid a Dios, reconoced a Dios como creador, hasta llegar a entrar por sus puertas. Pero entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las puertas de Dios? Dios tiene puertas preparadas para nosotros. Sin embargo, la forma correcta de entrar a esas puertas es con acción de gracias. Nosotros no vamos a entrar a esas puertas si no tenemos gratitud. De esa manera, Dios se agradará de nosotros. Jesús es la puerta de las ovejas, representa la salvación y es necesario que entremos por esa puerta para obtener la salvación. Y entonces Jesús les dijo: en verdad te digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, si alguno entra a mí será salvo. Volvamos un poquito atrás en la historia de los 10 leprosos. La primera puerta fue Jesús. Los 10 leprosos accedieron a esa puerta por medio de la oración, por medio de la oración cuando clamaron a Él para ser sanados, y fueron sanados. La segunda puerta fue la sanidad. Ellos abrieron esa puerta y la utilizaron con la llave de la obediencia. Jesús les dio una instrucción y al obedecer fueron sanos. Y por último, la tercera puerta fue la salvación. ¿Pero qué creen? Esa puerta solamente la abrió una persona, una de los 10 leprosos. Y esta puerta se abrió utilizando la llave de la gratitud. Esta historia es un recordatorio para nosotros de la importancia de ser agradecidos. La gratitud es una llave de acceso a cosas que ni siquiera conocemos. En el caso de este leproso, le trajo la salvación a su vida. Cuando tenemos necesidad o estamos en problemas, somos de esos 10 leprosos que desesperadamente venimos delante de Dios para que nos ayude y nos saque de cualquier aprieto. Pero cuando Él nos ayuda, en muchas ocasiones ni siquiera le reconocemos que fue Él quien nos ayudó o lo que le agradecemos para contestar nuestra petición. La gratitud es voluntaria y habla de cómo está el corazón de cada persona. Cuando agradecemos a Dios, estamos dándole la gloria y el honor a Él y reconociéndole que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. También otra puerta que abre es la puerta de la justicia. Los hijos de Dios somos justificados por el sacrificio que hizo en la cruz. También abre las puertas de las oportunidades. Cuando se nos presenta una oportunidad para acceder a algo bueno, comúnmente decimos: se nos abrió una puerta. Esa es otra de las puertas que nos abre la gratitud. Cuando somos agradecidos, Dios nos presenta grandes oportunidades para nuestro beneficio.
Bien, vayamos concluyendo. Si somos agradecidos, también recibiremos agradecimiento de otros. Todo aquello que nosotros querramos que los hombres hagan con nosotros, también nosotros debemos hacerlo con ellos. Además, siempre tendremos provisión. Cuando Jesús alimentó, y aquí recuerden un poquito, cuando Jesús alimentó a las multitudes, recuerdan que solamente tenía pocos panes, ¿verdad? ¿Y qué dijo? No le pidió a su padre, dame más, o se quejó, sino que a él, al tomar la oración, dijo, gracias, agradeció a su padre por lo poco que tenía, y en respuesta a esa gratitud recibió la provisión para alimentar a toda una multitud. Tener gratitud para con Dios abre las puertas de todos los recursos maravillosos que Él tiene para con nosotros. Dios se complace en bendecirnos en grande, pero tampoco es que agradezcamos para recibir. El agradecimiento hacia Dios debe de ser genuino, y lo es cuando estamos absolutamente convencidos de que sin Dios nada de lo que hagamos podemos hacer. La gratitud es la llave para abrir puertas del cielo y también en la tierra. Los que amamos a Dios sabemos que debemos de ser agradecidos. Debemos tener una actitud constante de agradecimiento, porque estamos conscientes de que hemos recibido mucho y más de lo que merecemos. Hoy es el momento propicio para reflexionar acerca de nuestra vida. ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Agradecemos por todo lo que tenemos, aunque las cosas no parezcan ir bien? ¿Estoy entrando por las puertas que el Señor abre para mí con acción de gracias? Si no estamos siendo agradecidos, estamos en un grave peligro. La ingratitud nos separa de Dios y podemos empezar hoy mismo a ser agradecidos. ¿Y tú? ¿Cómo demostrarás la gratitud el día de hoy? Vamos a orar. Gracias bendito Dios, gracias por haber hablado a mi vida, Señor. Gracias porque solamente tú, Señor, tienes estas bendiciones para con nosotros. Tú abres las puertas, Señor, de la tierra y del cielo, Padre. Agradecida estoy, Señor, por cada cosa que has hecho en mi vida, Señor, por esta obra tuya, Señor, y por ponernos aquí al frente, Padre, aún sin ser merecedores de ello, Señor. Gracias, bendito Padre, por la vida de cada uno de las personas que hoy nos encontramos aquí reunidos. Gracias por todos los milagros, Señor. Y Señor, muy en especial en esta tarde, te quiero pedir, Señor, y te quiero suplicar y clamar a ti, en una oración especial, por la salud de mi hija Bris. Señor, tú sabes que mañana tendremos esa cita que hemos estado esperando, Padre Celestial. Ponemos en tus manos su vida, sabiendo que tú tendrás control de ello, Señor. Gracias por todos tus favores inmerecidos, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén.